Buenos días, Iglesia de Dios, ¿cómo están? Otra vez. Buenos días, Iglesia de Dios, ¿cómo están? Amén. Bendecidos, esperados y en gloria. Le voy a preguntar otra vez y van a responder porque esto me decía Dios que interactuara con ustedes. Le voy a preguntar y ustedes van a decir: todos bendecidos, prosperados y en gloria. ¿De acuerdo? Buenos días, Iglesia de Dios, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados y en gloria. Buenos días, Iglesia de Dios, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados y en gloria. Amén. Hace más o menos como un mes, cuando empecé a venir a la iglesia, el Señor me estaba incomodando en la madrugada y me decía así: ¿cuántos aquí creen que Dios le habla en los sueños, en los actos, todos los días nos habla? ¿Cuántos creen eso? Amén. Me decía el Señor, en la madrugada me despertaba y me decía: me agrada que me cantes, pero quiero algo más. Y yo le decía: Señor, soy todo oídos, dime. Y me decía: quiero un mensaje fuerte, quiero un mensaje claro, conciso para la iglesia. Y así como usted está hoy acá, este mensaje es para usted. Dios sabía quiénes íbamos a estar acá. Yo a ustedes no los conozco, ni ustedes a mí. Entonces lo que vaya a decir es palabra de Dios, y le pido a Dios en esta mañana que no salga de mi boca ninguna palabra que no sea de Él, que no sea mensaje de Él, para que Juan Diego no se vanaglorie, para que Juan Diego no diga yo le dije, sino para que sea el Señor quien me use en esta mañana, para bendición de ustedes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Perfecto. Hay un testimonio que yo quiero dar en esta mañana, que el pastor Alex me decía, el domingo que interactuamos allá en Anica, me decía, de camino me decía: Juan Diego, usted tiene que contar ese testimonio, el mundo tiene que saber ese testimonio. Y el mensajito principal es el pacto que hemos hecho con Dios y que Dios ha hecho con nosotros. En la Biblia hay muchos pactos que Dios ha hecho con el humano, yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Es el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con el rey David, entre otros, ¿verdad? Y aquí comienza mi historia desde el día de mi nacimiento, hoy hace 42 años atrás. Cuando yo iba a nacer, esta señora que estamos acá, mi madre, recuerdo que cuando el doctor intentaba sacarme del vientre de mi madre, jalaba la cabeza y yo me escondía, jalaba la cabeza y yo me escondía, jalaba la cabeza y yo me escondía. Porque el diablo quería que el mensaje que yo les voy a dar hoy no se diera desde antes de yo nacer. Cuando yo no nacía y mi mamá estaba sufriendo, no nacía, ella clamó al cielo, y aquí es donde voy cuando digo pacto, y le dijo: Señor, haz que mi hijo nazca bien, y yo te lo entrego, y él te servirá. Estando en el vientre de mi madre, fui consagrado para Dios. Entonces el doctor, en su inteligencia y en su experiencia, metió la mano y vio que yo traía el cordón umbilical enrollado en el cuello. Entonces giró, lo quitó y yo nací. Dios me libró en ese momento de la muerte gracias al clamor de mi mamá, así como a muchos de los que estamos acá nos ha librado en algún momento, porque hay una madre orando y clamando a Dios. Después, como a los 12 años, caí en depresión. Yo tenía muchos problemas de
pequeño, sentía que no me amaban, sentía que la vida para mí no tenía significado. Eso pasa en la adolescencia muchas veces. Hay 2 niñas, hay 3 niñas. Pero les voy a dar un mensajito también. En ese tiempo, de depresión, ¿quiénes aquí han tenido depresión? Levantando la manita sin vergüenza, no lo voy a buscar. Creo que casi todos en un momento de nuestra vida hemos tenido depresión, ¿verdad? Y hemos querido tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Queremos muchas veces buscar la salida fácil, decimos nosotros. La salida fácil no es así. Tenemos que ir a pagar por esa decisión. Entonces, cuando hemos estado en momentos de tristeza, de soledad, cuando no nos sentimos amados, cuando sentimos que a nadie le importamos, cuando tenemos problemas, cuando hemos pasado en la noche, en un camino o en la madrugada y sentimos que nos van a asaltar. Sí, escucha. Si no tengo el otro, no. Permiso. ¿Qué es esta? Sí, 2. Sí. Estas son cosas que pasan, ¿verdad? Y eso es porque el mensaje que les quiero dar es muy importante para ustedes. Porque para mí ya fue. Bueno, lo sigue siendo. Y cuando yo tenía depresión, llegó un punto que ya yo no comía, no quería vivir. Me acuerdo, mi mamá no se acuerda muy bien. Sí. Ahí se escucha, ¿verdad? Ahora sí se escucha. Permiso, voy a quitarme esto. Opción 2, ahora sí. Y recuerdo, está muy alto, le bajo un poquito, o está bien así. Le bajo un poquito. Creo que ahí retomo cuando yo estaba deprimido. Llegó un momento que no quería comer y tomar, solo quería morir. Mi mamá estuvo en esos momentos, ella dice que no se recuerda, y gracias a Dios no se recuerda, porque hay algo que quiero contar, que sé que se va a acordar en ese momento. Pero jóvenes, adultos, señores y señoras mayores que están en este lugar, no dejen que el diablo los engañe. Cuando yo estaba con 12 años, un joven que sabe que Satanás sabe que es el momento más delicado y más vulnerable en los jóvenes, en todas las personas, porque es cuando puede actuar para alejarnos del camino, malos que tenemos un propósito desde antes de nacer. Cuando yo estuve en depresión, vuelvo y recalco, dejé de comer, dejé de tomar, a un punto que yo recuerdo como si fuera hoy, que ya ni siquiera podía ver. No podía distinguir entre el día y la noche, no podía distinguir entre la voz del mal y la voz del bien. Y recuerdo que escuchaba al diablo como escuchar a cualquier persona hablándome al oído, y me decía lo que a muchos de ustedes
Muchos de ustedes han escuchado, los que hemos tenido depresión, que al oído nos dicen: usted no sirve, nadie te ama, mejor es estar muerto, te vas a morir, de aquí no te vas a levantar, tú no sirves para nada. ¿Cierto o no? Los que han tenido depresión, eso es lo que el diablo nos dice y nos engaña, ¿verdad? Nos quiere engañar. Llegó un momento cuando yo estaba acostado en una cama, no comía, no dormía, no tomaba, y esas voces en mi cabeza. Y cuando el diablo me decía: nadie te ama, apareció una voz en mi otro oído. El diablo me decía que nadie te ama, y había una voz en ese otro lado que me decía: todos te aman. El diablo me decía: no eres importante para nadie, y esta otra voz me decía: eres importante para todos y eres importante para Dios. Así como todos ustedes, cada uno que está aquí es importante para Dios, aunque el diablo te haga creer lo contrario. Cuando el diablo me decía: te vas a morir, de aquí no sales, había una voz al otro lado de mi oído que me decía: vas a salir de esto, tú puedes, yo te doy la fuerza y vas a seguir adelante. Y así en esos pleitos que estuve, no sé cuántos días, porque usted me pregunta cuántos días pasaron, no recuerdo. Llegó un momento que estaba tan débil que no sabía cuál era la voz del bien o la voz del mal. Pero tuve que tomar una decisión. En ese momento, en mi conciencia débil, deshidratado, no podía ni ver, no sabía quién estaba al lado mío, si había alguien, solo escuchaba esas dos voces. Y yo dije: Señor, dame la sabiduría para poder levantarme de acá. Y tomé la fortaleza y la decisión de decirle a una de esas dos voces que en ese momento no distinguía cuál era del bien y cuál era del mal: cállate, cierra tu boca, no quiero oírte más. Confundido en ese momento, le ordené a una de las voces: no quiero oírte más, cállate. Y elegí otra de las voces. Elegí la voz que me decía: tú puedes salir adelante, tú te vas a levantar de acá, Dios te ama, eres una persona importante, tienes un futuro por delante. Y vean qué importante es lo que les voy a decir. Nosotros siempre tenemos ángeles a nuestro lado. Hablemos de nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos. Una persona, aunque sea una persona de la calle, que nos diga: ¿tú sabías que Dios te ama? Esos son ángeles que Dios pone, ¿no?, para cuando nosotros nos sentimos tristes. Y empecé a comer, y empecé a tomar, y empecé a dormir, y empecé a hacer las cosas, a levantarme, porque ya había tomado una decisión. Esa voz que me inducía a la muerte no la volví a escuchar, y escuchaba a la otra que me decía: sigue comiendo, sigue adelante, sigue tomando. Hermanos, y quiero que presten bastante atención a esto que les voy a decir. Cuando yo recuperé la vista, cuando estuve en el lecho de muerte, cuando Dios no me abandonó, cuando recobré la vista, la voz del lado de mi oído que me guiaba siempre era mi madre. Era esta señora que ustedes ven ahí. Y si ustedes alguna vez dudan de que el Señor usa a las personas, como mi madre, Dios le daba el entendimiento para que me dijera lo contrario que me decía el diablo. Respóndame esa pregunta. ¿Cómo el diablo me decía a mí: tú no vas a salir de esta, tú te vas a morir? Y mi madre, usada por el Espíritu Santo,
decía, tú vas a salir de esta porque tu propósito es grande, porque tienes un Dios y porque yo te consagré cuando tú ibas a nacer. Eso fue cuando tenía 12 años. Después, más adelante, cuando tenía 18 años más o menos, era muy terco, como todos los jóvenes, ¿verdad? Que Dios nos acompaña por alguna razón. Cuando tenía 18 años me fui con un grupo de jóvenes y yo era muy bueno para nadar, aprendí a nadar a los 7 años. Me fui para el mar y me metí donde no se veían ni las palmeras. Pero antes de eso, hay otra que les voy a contar también. En ese mismo tiempo, cuando yo tenía 12 años, 15 años, me iba a pescar en la noche y me venía caminando en la oscuridad de mi campo, donde usted así no veía su mano. Y una vez, en un camino, doblé rodillas. Yo fui un niño muy maltratado por mi padre. Fui un niño muy desvalorizado por mi padre. Y yo le decía al Señor, doblé rodillas y le dije, Señor, ¿por qué me trajiste a este mundo? ¿Por qué me dejaste nacer aquel día que yo tenía el cordón umbilical en el cuello? Para pasar eso, para tener un padre que no me valora, para tener un padre que me señala solamente mis errores y no me dice, no me felicita por mis virtudes. Señor, solo tú sabes mi propósito. De rodillas en una noche en la oscuridad, solo, en medio de la noche. Y Dios me dio la fortaleza para no cometer muchas cosas de las que ahorita no estaría arrepintiéndome porque no estaría aquí. Vuelvo a retomar, cuando fui a la playa, me metí tan adentro, que las olas ya no se hacen. Hay una profundidad donde ya las olas no se hacen. Y cuando empecé a nadar hacia afuera, volvieron los tiburones, se me durmieron los 2 pies, se me durmieron las 2 manos, pero yo sabía flotar sin mover los brazos y los pies. Entonces floté. Cuando iba saliendo, ya me esperé como media hora, iba saliendo, se me olvidaron las olas y llegó una ola que nada más escuché y donde hice así me agarró y me pegó por la espalda, cabrón. Me hizo enterrado en la arena. Después de que se me habían dormido los pies y las manos, venía cansado, me hizo enterrado en la arena. Y una vez más hice a moverme, solo la cabeza tenía por fuera de la arena más la presión del agua, ¿verdad? Y una vez más hice a moverme y no podía, no tenía fuerza, estaba cansado. Tenía un rato de estar nadando, podía tener 2 horas de estar, 1 hora, no sé. Y le dije al Señor, mis fuerzas humanas no son posibles para salir de donde estoy en este momento. Me resigné. Ya de aquí no paso. Hasta aquí llegué. Pero si es tu voluntad, sálvame de aquí y yo te serviré. Una vez más le dije al Señor que yo iba a servir. Y yo no sé si usted me crea, pero créale a Dios. Floté donde estaba enterrado, en la arena, floté donde no podía moverme, ni siquiera levantar un brazo. Dios me levantó de la arena y floté como si fuera una botella de plástico, donde no podía moverme. Y donde yo sentí que mis pies tocaban la arena, pero ya por fuera me impulsé y cuando, no sé, 4 metros, 5 metros, no sé a qué profundidad, y cuando volví a jalar aire, volví a nacer. El Señor me regaló otra vez la vida.
me rescató en el lecho de muerte, porque yo le dije: si es tu voluntad salvarme, sálvame, y yo te serviré. Ahora hay otro más. Mi hijo se fue para Estados con 8 añitos hace 5 años. Hoy me llamó en la mañana para felicitarme por el cumpleaños mío y de mi esposa. Pero hay algo que a nosotros como padres nos duele más que nos estafen y nos dejen la cuenta de cero, o que el carro esté mal, o que se queme la casa. Es no poder abrazar a nuestro hijo, nuestra hija. ¿Cuántos de acá somos padres? Y se los voy a poner así. Mi esposa me tuvo que verme llorando en la noche. Me daba cólera, me enojaba, pero yo fui que saqué visa a mi hijo para darle oportunidad a la madre que se lo llevara para Estados. Y yo como padre me sentía destrozado de saber que no podía darle un beso a mi hijo, donde éramos unidos todos los domingos. Yo pasaba con él desde que estaba pequeñito. Siempre fui un padre presente en la vida de mi hijo, y aquí estoy grabando, y lo estoy grabando no para la gloria mía. Le prometí a él que este video se iba a pasar. Él, en este momento, él está en la iglesia también allá en Estados Unidos. Y el dolor de saber que tienes sangre de tu sangre en otro país y no puedes abrazarlo, no puedes darle un beso, no puedes decirle: hijo, te amo. Y ustedes sí pueden, háganlo. Ahorita que los tienen. Y yo le dije al Señor, después de muchas noches de llorar, le dije: Señor, te entrego a mi hijo. Sé que no puedo abrazarlo, sé que no puedo besarlo, sé que no puedo chillarlo, pero tú sí puedes. Te lo entrego. No quiero llorar más. Y yo te serviré una vez más. Y yo te serviré. Mi hijo me llamaba y me decía: papá, ¿cuándo vas a venir a verme? Yo sabiendo que él ya había perdido la visa, tiene 5 años de estar allá, no tenía visa, ni tenía dinero en ese momento para ir. Y aún recuerdo que le dije: en diciembre del otro año voy a verte. Sin visa, sin cita para la visa y sin dinero para ir a Estados Unidos. Pero yo hice un pacto con Dios. Señor, te lo entrego, abrázalo, bésalo, reconfórtalo cuando esté triste, cuando tenga preguntas que yo no sé responder, sé tú su padre, y él será tu hijo, y mi hijo le servirá al Señor. Y después tendré que contar otro testimonio cuando este muchacho le sirva al Señor. Él es un siervo de Dios. Y hermanos, no sé si ustedes creen los milagros. Bueno, sé que sí. Pero en diciembre del otro año, tal y como lo había prometido, estuve en Estados Unidos un mes con mi hijo. Los del año anterior no tenía ni visa, ni cita, ni dinero. El otro año Dios me suplió. Me dieron la visa, me hicieron 3 preguntas, su visa está aprobada. Compré los tiquetes un día en la playa con mi esposa y con mi madre. Mi esposa fue conmigo y Dios me suplió tanto y me bendijo tanto que llevé a mi madre también. No solo fui yo, fuimos mi esposa y mi madre. Un mes que estuvimos en Estados Unidos. La honra y la gloria es para Dios. Ese es el testimonio de mi vida, que
que cuando tú le crees al Señor, Él te cumple lo pactado. Y el mensaje que me decía el Señor en el día de hoy, bueno, hace muchas noches, hoy me levanté a las 3 de la mañana, me incomodó el Señor, porque yo no pongo alarma, el Señor me incomodó, y empecé a orar y a orar y a orar, y tiene días de estarme diciendo, ve, dile a la iglesia este mensaje. Yo hablé con la pastora, que Dios la bendiga, y a todas ustedes, toda la congregación, toda la iglesia que tenemos acá, ve y dale este mensaje a la iglesia. Es un mensaje fuerte, claro y conciso. Así como yo hice un pacto con Dios, sé que hay muchos acá, podría decir que la mayoría, casi todos, hemos hecho pactos con Dios y el Señor nos ha contestado. Tenemos un trato con Dios. Entonces te pregunto, iglesia, o más bien Dios te pregunta, cuando oraste por tu madre, por tu hijo, por tu hija que estaba enfermo, doblaste de rodillas en la noche y le dijiste, Señor, sánalo y yo te serviré. Vuelvo y recalco, cuando ibas pasando en un lugar que tuviste miedo, Señor, protégeme de esto y yo te serviré, y el Señor te protegió. Cuando estuviste en depresión, para todos los que levantaron la manita, Señor, sácame de eso y yo te serviré. Y el Señor me decía, pregúntale a la iglesia y diles que yo hice un pacto y ellos conmigo, y yo cumplí mi parte del trato. ¿Y tu parte, iglesia? No me responda a mí, pregúntese usted mismo y respóndale al Señor, porque Él te pedirá cuentas de ese trato que tú hiciste, donde el Señor te libró de la muerte, te libró de la enfermedad. ¿Cuántos en COVID le decían al Señor, Señor, no permitas que mi familia muera, no permita que yo me infecte, protégenos con tu santa sangre y yo te serviré? Y el Señor nos protegió, por eso estamos acá. Y vuelvo y recalco, el Señor me decía, diles que tenemos un pacto. Y hay una palabra en la Biblia que dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta, ¿verdad? Entonces, si Dios hizo un pacto contigo y ya te lo cumplió, es hora de que tú cumplas su parte del trato. Porque Dios da y Dios quita, dice Job también, ¿verdad? Y me decía también, así como los he bendecido por el pacto que hicimos, diles que es hora de cumplir. Porque recuerden esta palabra, Dios te da y Dios te quita. Iglesia, ¿estás dispuesto a que Dios te quite por no cumplir el trato que tenías con Él? ¿Estás dispuesto a que Dios te quite por no saldar la deuda que tenías con Él? Yo no sé ustedes, pero yo prefiero sentir. Amén. Y esa es la palabrita que el Señor quería que le dijera. Espero que el mensaje haya quedado claro y conciso. Tenemos un pacto con Dios, tenemos un trato con Dios. El Señor cumplió y está esperando que tú le cumplas. No dejes que sea demasiado tarde, porque la venida de Dios está cerca, y no lo digo yo, lo han escuchado muchas veces. Y si viene mañana, y si viene hoy en la noche y no cumpliste tu parte del trato, ¿qué te espera? Y con eso termino mi mensaje, iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Quiero decirles algo también que Dios me decía, y es bueno decírselo y recordárselo a toda la gente. Iglesia, el mensaje de Dios, uno más, es que Dios te ama.
Y es importante decírselo a las personas en la calle, porque muchas veces los vemos con cara de ojalá ni se me acerque. Y tan fácil, no te quita nada decirle a la persona que llegue a hablar contigo o que te vuelve a ver en la calle y hay algo en los espíritus, no sé si usted lo cree conmigo, que atrae. Usted ha visto, le ha pasado que usted va por la calle y un señor o un joven lo vuelve a ver y usted lo vuelve a ver y sigue y lo vuelve a ver y usted lo vuelve a ver. ¿Qué tan difícil es llegar y decirle: ¿sabías que Dios te ama? Nada más. Porque me ha pasado muchas veces, nosotros somos un poquito tercos. Cuando yo he estado a la par de alguien y el Señor me dice: ve y ora por él, no es conmigo. Ve y ora por él, no es conmigo, es mi mente. Y he llegado a decirle a un profeta que está a la par en una oración: profeta, vaya, ore por ese señor. Y me dice: Dios lo mató a usted, no fue a mí. Y me ha tocado ir a orar con un señor que en la vida he visto, y llego y le digo: mi estimado, me deja abrazar. Y cuando yo he abrazado a ese hombre, se pone a llorar como un niño, porque ese abrazo lo necesitaba, porque estaba deseando que alguien, y le ha dicho al Señor: Señor, tú sabes que yo no voy a la iglesia, sí soy creyente, mas no soy practicante. Voy a ir a la iglesia porque necesito que tú empieces a alguien a orar por mí. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que Dios nos ha dicho, aquí mismo en la iglesia o en el lugar que estemos, saque 2 minutos, 5 minutos y ore por esa persona, y no lo hemos hecho? Tu parte del trato, ¿dónde está? Tu pacto lo estás cumpliendo. Cuando has visto a alguien que necesita la palabra y no la has dado, tu parte del pacto, tu parte del trato, tenemos que cumplir en la iglesia. Que no venga Dios mañana y no estemos preparados. Amén. Gracias por este momento. Gracias a Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cantar una cancioncita que le vamos a decir a Dios: gracias por tu fidelidad, porque no he cumplido mi parte del trato, pero tú sigues siendo fiel y seguirás siendo fiel. Lo creemos. Amén. Cante conmigo, iglesia. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale, iglesia, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es.
fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad y tu gran amor, Señor, por nosotros. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Denle un aplauso a Dios en esta mañana. Que ese mensajito haya quedado en sus corazones. Amén. Amén, aleluya, qué hermoso es saber cuando tenemos testimonios